Hola, en este episodio de Vida en la Cruz vamos a hablar del dinero en la vida del cristiano. Vas a escuchar respuestas a preguntas tales como: ¿cómo puede gastar el cristiano su dinero? ¿Qué dice la Biblia del dinero? ¿Y el cristiano debe diezmar? Así que no te lo pierdas. Te invito a que te quedes aquí con nosotros. Mi nombre es Víctor Ventura, soy miembro de la iglesia Casa de Restauración Cinco Solas y me acompaña nuestro pastor, Franklin Rosa. Víctor, Dios te bendiga. Qué bueno de verdad estar contigo en este episodio. Creo que va a ser de gran bendición. El tema del dinero es un tema que siempre llama la atención y quiero realmente que el Señor en el día de hoy nos utilice para que seamos instrumentos de gracia para todo el que nos está escuchando. Sí, pastor, estoy realmente emocionado y contento con este tema del dinero y cómo administrarlo. Bueno, cómo tú eres un financista. Sí, a uno le llama mucho la atención el dinero, pero no por mal, sino por cómo debemos administrarlo. Pero, pastor, también yo veo que en la fe cristiana el tema es un poco sensible. Sí, definitivamente el tema del dinero es un tema sensible y bueno, no solamente yo diría en la iglesia, yo diría que es un tema general. Hemos visto grandes amigos de muchos años que por un tema de negocio, pues se han hecho enemigos. Hemos visto matrimonio, inclusive, divorciarse por un tema de dinero. De hecho, te digo que las estadísticas dicen que hay más divorcio por un tema financiero que por temas de adulterio. O sea, para que tú veas dónde llega el tema del dinero. Y he visto inclusive familias totalmente dividirse por un tema de una herencia. Así que el dinero no es simplemente un tema sensible en la iglesia, es un tema sensible en el ser humano. Sí, tiene toda la razón, pastor. Es un tema que si no se sabe manejar, trae bastantes problemas. Pero también eso me lleva a la primera pregunta que realmente le quiero hacer. Sí. ¿El dinero es malo? Bueno, realmente el dinero no es malo. El tema es muchas veces que nosotros debemos de entender lo que la Biblia dice para poder comprender cuál es la voluntad de Dios y cómo debemos de administrar el dinero. Y esto me lleva para que podamos todos estar en contexto, incluyendo lo que me están escuchando, Víctor, ver las palabras que habla Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 19 al 21, cuando dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Y qué quiere decir la palabra cuando habla de porque donde esté vuestro tesoro, allí está tu corazón? Está hablando de cómo gastamos el dinero. Y que muchas veces cuando nosotros nos enfocamos en hacer tesoros en esta tierra, en invertir todo lo que tenemos en esta tierra, pues es muy probable que nuestro corazón esté acá y nos estemos olvidando de realmente administrar el dinero y vivir una vida que glorifique al Señor. Pastor, eso es interesantísimo, porque así como nosotros gastamos el dinero, como usted dijo, es donde estamos, como dice la frase, donde estamos poniendo nuestro corazón. Así es. Entonces, uno ve que si tú gastas en vanidades y cosas así, entonces, ¿dónde está mi corazón? Está en el mundo. Así es, mira, y algo que es importante entender es que el dinero no es malo, pero se vuelve un indicador del corazón. O sea, ¿tú acuerdas la serie El Señor de los Anillos? Sí. El anillo no era el malo. No, El que era cuando tú te ponías el anillo, mostraba que realmente tú tenías dinero. que tú tenías por dentro, ¿no? Que tú tenías por dentro. Sí. Y eso es prácticamente igual lo que el dinero hace. El dinero no es malo, pero
tú has visto muchas personas que una vez se enriquece, brota y manifiesta y desnuda realmente lo que hay en el interior de esa persona. Sí. Así que cuando tú hablas de ese tema del dinero, el dinero no es el malo. El que, como tú bien dices, es un tema de que cuando tenemos el corazón en el mundo, ¿verdad? El mundo es decir que nuestros gastos, nuestro dinero, lo estamos invirtiendo en cosas que realmente tienen que ver con esta tierra y no con lo de Dios. Y cuando uno habla del mundo y que lo utilizamos en estas cosas, pues es que tenemos una gran lucha. Tenemos anuncios publicitarios, tenemos un sistema financiero, tenemos un sinnúmero de cosas alrededor que muchas veces nos envuelven en tantas cosas que sin darnos cuenta estamos gastando nuestro dinero por un sistema que nos tiene subyugado. Nos manipulan. Y exactamente, llega un tema de que a la final, cuando tú vienes a ver, pues tú inviertes todo en esto, aparte de que tú vas por la calle. Ahora terminamos este episodio. Tú tienes tu buen vehículo, por decirlo, ¿verdad? Pero te paras en el semáforo y ves un carro nuevo al lado. Ya comienzas tú a pensar, yo necesito un carro nuevo. Sí. Porque ya este tiene 5 años, ya este tiene 6 años, ya este cumplió su función. Y comenzamos a justificar una serie de cosas. Y es producto de que muchas veces la sociedad en la que estamos envueltas, si nosotros seguimos los pasos que la sociedad nos está invitando, pues terminamos haciendo tesoros en esta tierra. Y es importante que nosotros hoy pues entendamos que realmente tenemos que estar centrados en el cielo. Sí, eso es así, pastor. Estoy de acuerdo porque, por ejemplo, nosotros dedicamos mucho tiempo del día. Un día tiene 24 horas, pero, por ejemplo, tú te pasas tal vez 16 despierto, ¿verdad? Pero te dedicas 8 o más horas a trabajar. ¿Pero qué tú estás buscando con el trabajo? Dinero. Entonces tú le dedicas un tiempo a eso y después ¿qué hace también con el dinero después? Muchas veces lo gastamos en vanidades y cosas que no van y no glorificamos al Señor. Se nos olvida que lo que nosotros nos dieron, lo que Dios nos ha dado, ese dinero, somos administradores, no dueños. Wow, qué palabra tú has dicho, Víctor. Y yo quisiera que los oyentes tomaran en cuenta esta palabra. Tú has dicho que somos administradores. Por lo tanto, estamos constituyendo, cuando hablamos de la palabra administrador, al Señor como el proveedor de todas las cosas. Y así mismo lo dice la palabra. O sea, Ageo 2:8, muy conocido popularmente, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y el Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas las cosas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Dios, como creador de la tierra, no le prohíbe a la humanidad que utilice el dinero. Habían unas corrientes en un tiempo que se entendían que el dinero era del diablo, por lo tanto nosotros no debíamos de usar el dinero, pero no. Inclusive es una sabiduría que Dios ha puesto en el hombre para que nosotros seamos buenos administradores de todo lo que ha sido creado por él. El dinero es prácticamente metales que el hombre ha creado, papel de árboles para poder ser buen administrador. De manera que nosotros debemos de tener un entendimiento para poder vivir realmente como buenos administradores de que es Dios que nos provee todas las cosas. Yo entiendo que sí, que también hay que pensar en un cambio, de un enfoque distinto de lo que usted decía de administrar. No podemos estar pensando, si yo creo que el dinero es mío, que me lo gané yo con el sudor de mi frente, eso, que no fue Dios que me lo dio, entonces lo veo de otro tipo de... Incluso así gastamos y decimos, no importa, yo gasto como sea porque es mío, pero no es tuyo realmente. No es tuyo. Entonces, pastor, si Dios nos dice que nos dimos cuenta que no es malo el dinero, que no está prohibido
utilizarlo. Pero, ¿quién realmente entonces es el enemigo de una buena administración? ¿Quién es el enemigo de una buena administración, del dinero del cristiano? El materialismo, Víctor. El materialismo es un enfoque que tenemos en este mundo donde buscamos nuestra llenura en las cosas de esta tierra. Y cuando venimos a ver y hacemos una relación de los gastos que tenemos, nos damos cuenta que muchas de las cosas que estamos gastando hoy en día tienen que ver a buscar una satisfacción en lo material. Tiene que ver a tener una satisfacción en las cosas de esta tierra. Y mira, hay una anécdota que quiero compartir. El pastor A.W. Tozer hace esta anécdota que se la contaba a mi esposa también y nos impresionábamos de esta historia. Y eran unos jóvenes que se congregaban en la iglesia donde él pastoreaba, unos jóvenes que eran muy prominentes, muy cumplidores, eran unos miembros de la iglesia fieles. Y estos muchachos, una parejita, pues estuvieron en la escuela, les fue todo muy bien en la escuela, van a la universidad, piden unos préstamos y cuando piden estos préstamos, pues ellos logran graduarse. La iglesia lo está viendo como un ejemplo a seguir, pues todo lo que ellos iban haciendo, Dios lo iba prosperando. Porque la verdad es que cuando nosotros entramos en el orden de Dios, Dios termina prosperando todo lo que nosotros hacemos. Nuestra familia comienzan a vivir una vida en paz, comenzamos a vivir en un orden por el cual Él nos diseñó y todo comienza a prosperar, todo comienza a fluir. Pero en ese caminar de ellos, pues ellos se graduaron y ambos consiguieron un buen trabajo. Al conseguir el buen trabajo, dijeron necesitamos una casa y compran la casa. Cuando compran la casa, vienen los niños. Entonces, en la escuela de los niños. Y cuando vieron que ya todo, ellos seguían creciendo en su trabajo, seguían desarrollándose, una casa más grande. Y luego de la casa más grande se necesitaban, como decimos los dominicanos, una jipeta más grande. Y las vacaciones antes eran a la playa, pero entonces ya las vacaciones eran a Europa por 15 días en verano. Luego en diciembre había que coger otras vacaciones. Y luego entonces eran 4 vacaciones a la semana. No, las vacaciones de descansar de esas vacaciones. También. ¿Y qué pasó con ellos? Tristemente, se fue diluyendo su pasión por Cristo. ¿Está malo coger vacaciones? ¿Está malo tener un buen hogar? No. Pero ellos perdieron el enfoque y se enfocaron en lo de esta tierra. Cuando nos enfocamos en esta tierra, tristemente perdemos de vista a Cristo. Y ya ellos, que eran líderes desde jóvenes, dejaron de ser líderes porque su vida se enfocó en lo de esta tierra. Yo doy este ejemplo porque muchas veces caemos en el mundo materialista de una manera sutil. Y cuando venimos a darnos cuenta, especialmente los cristianos, dejamos de realmente, inclusive de ofrendar y dar en la iglesia, porque ya no tiene arropado todos los gastos de esta tierra. Claro. ¿Sabías tú que las últimas estadísticas que se han hablado en cuanto a este tema, el 20% de los que asisten a la iglesia cubren el 80% de los costos de la iglesia? ¿Por qué es esto? El 80-20. Es un 80-20. ¿Por qué es esto? Porque el otro 80% no le da el dinero para ofrendar. No le da. Porque está sumergido en una tarjeta de crédito. Está buscando la manera en cómo estar en un nivel social. Y está viviendo la presión de este mundo. Y nosotros tenemos como cristianos que entender, mis amados oyentes, que para ser buen administrador hay un secreto importante, y es que nosotros debemos de poner primero a Dios en todo, incluyendo en lo que nosotros recibimos. Pastor, pero usted hablando de eso, yo me quedo pensando, entonces,
¿Cómo el cristiano puede vencer ese materialismo? ¿Cómo no se tienta a caer en eso? ¿Cómo nosotros puede realmente librarse? podemos llegar al tema de que vencer la tentación del materialismo? Es muy buena pregunta y yo creo que el secreto de nosotros vencer el materialismo está en nosotros buscar nuestra satisfacción en Dios. Es cuando nosotros volteamos la cara hacia el cielo, hacia nuestro Salvador, hasta nuestro Señor, y buscamos nuestra llenura en Él. Yo he escuchado personas, cuando me den tal trabajo, yo seré la mujer o el hombre más feliz del mundo. El día que a mí me asciendan, ustedes van a ver que no va a haber una persona que más se goce que yo. He visto personas en negocio decir, cuando me gane tal cantidad de dinero, yo voy a ser la persona más feliz. Y hay una realidad. Muchos han logrado ese deseo y luego que tienen lo que estaban anhelando, se dan cuenta que su corazón no está lleno, sino que si era 1 millón que quería ganarse, ahora quiere 2. Si era que lo quería que lo ascendieran a gerente, ahora quiere que lo asciendan a director. Y si ya lo ascendieron a director, entonces ahora quiero ser un VP. Entonces tú dices, pero ¿a dónde para esto? Es que estamos concentrados en las cosas de esta tierra. Ahora, cuando yo tengo mi plenitud en Dios, no es que yo voy a ser un conformista, pero mi objetivo de vivir en esta tierra es otro. Y ya mi gozo es que el evangelio de Dios sea expandido. Ya yo he entendido que lo que Él me da, el proveedor de todo lo que yo tengo, es para la gloria y honra de su nombre. Así que es importante la revelación. Es importante que nosotros entendamos en este episodio de que debemos de buscar nuestra plena satisfacción en Dios. Si hay algo que yo quisiera que hoy tú te llevaras, es esto. Tu satisfacción no está en las cosas que yo puedo adquirir en esta tierra. Tu satisfacción solamente puede ser plena cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones. Juan Wesley tiene una anécdota muy interesante. Juan Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, pues una vez se le quemó su casa. Y vienen sus feligreses preocupados porque él está predicando a decirle con temor, Wesley, pastor, se le ha quemado su casa, y todo el mundo muy triste. Y él dice, ¿mi casa? No, esa casa era de Dios, un problema menos. ¿Qué le estaba él enseñando en ese momento? ¿Qué estaba Wesley en ese momento enseñando a sus feligreses? Que lo importante es tener a Dios en el corazón. Que las cosas de esta tierra no deben de determinarnos a nosotros. Hay veces que hay personas que se sienten infelices porque todo el mundo a su alrededor tiene una casa y él no. O porque todo el mundo alrededor de él tiene un vehículo o un motor para transportarse y él no. O inclusive hasta una camisa, una ropa. Muchos jóvenes. Pero lo importante es que tú y yo podamos entender que nada de eso puede traer plenitud de gozo a tu corazón. Que lo único que puede traer gozo a tu corazón es una relación con Cristo. Y mira, como hoy estamos hablando del cristiano y el dinero, y yo no te voy a dejar ir de aquí sin que tú, como cooperativista, como experto en finanzas, pues le diga a los oyentes de manera breve cómo ellos pueden hacer un presupuesto familiar. Sí, es una buena pregunta. Y aprovechando el tema, claro, que un presupuesto ya no es, porque a veces la gente se asusta, le hablan de presupuesto y se asusta. Porque el presupuesto es controlar a dónde va tu dinero. No que el dinero sea el que fluya y haga contigo lo que él quiera, llevándose de eso mismo que usted menciona, del materialismo y que quiero comprar. Es decirle al dinero hacia dónde va. Y eso es sencillo. Yo les recomiendo que pueden buscar una plantilla de Excel,
o hay muchas aplicaciones hoy en día, y organizarlo, buscarse, es familiar esto, buscar, o lo haga papá, mamá, o hágalo con su pareja, ¿verdad? Sí. Y organícense, y verifiquen cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos, porque los gastos tenemos que controlarlo y buscar la forma de recortarlos. No debemos excedernos de lo que ganamos. No. Arroparnos hasta donde la sábana nos dé. Arroparnos, que lamentablemente el dominicano no le gusta eso. El dominicano sale a pedir prestado para completar el mes. Sí. Pero la idea que yo le traigo es que cuando tú organices tu presupuesto con tu pareja, tienen que ser disciplinados y honestos con lo que están poniendo ahí. ¿Sí? Los gastos son estos y los ingresos son estos. ¿Qué sucede? Hay un pequeño truco en lo que son los gastos, pastor, que a mí me gusta darlo, que es el siguiente. Coloca dentro de los gastos 2 renglones importantes para un cristiano. Primero, el diezmo o la ofrenda. Colócalo dentro de los gastos para que tú lo tengas, pero ponlo de primero. Y el ahorro tuyo, lo que le llaman el 10%, que me pago primero, como dicen los libros de finanzas, me pago yo primero. Pero al pagarte tú primero y ahorrar, ya tú te vas acomodando. Cuando ya tú hiciste lo que es tu ofrenda o diezmo y también ahorraste lo tuyo con propósito, un ahorro con propósito, porque si tú no ahorras con propósito, que no tiene ninguna meta ese ahorro, desde que tú juntas un dinerito, que tú ves que está subiendo, lo gastas. O sea, ponle un apellido al ahorro. Ponle un apellido, correctísimo. Y controlar esos gastos. Cuando ya tú lo ves, porque cuando la gente ve el gasto y ahí suma y se da cuenta y dice, oh, pero espérate, pero yo estoy gastando en cosas que tal vez yo pueda bajarlo. Existe mucho que le pasa a la gente lo que son esos gastos hormigas. Los gastos hormigas. Que salimos, tú sales hoy a trabajar en la mañana y te compras el cafecito, después una Coca-Cola, que gastaste en la merienda, que esto. Si estás comprando comida diario para ir en tu hora de almuerzo, estás gastando miles de pesos, no te das cuenta. Tú fácilmente con eso de la comida puedes, por ejemplo, comprarla en el súper y llevarla hecha y la calienta, como hace mucha gente. Sí. Pero hay gente que por la tarea, ¿verdad? Y las complicaciones mejor la compra. Pero tú puedes ir viendo cuáles son esos gastos, que son esos mismos gastos que uno tiene, por ejemplo, de gente que tiene muchísimas aplicaciones pagas, que el Netflix, que Disney Plus, que esto. Oye, tú no necesitas todo eso. El Prime lo tiene también. Tú gastas muchísimo y no te vas dando cuenta. Pero hay una herramienta, no está dentro del presupuesto, pero a mí me gusta mencionarle y que se ponga primero, que es el ahorro. Tú haces un ahorro, pero tú te haces un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque si tú haces tu presupuesto y organizas todo bien y tú no tienes un fondo de emergencia, se dañó el carro. Tú tienes que salirlo a buscar prestado para arreglar el carro. ¿Qué sucede? Ya tú desbarataste el presupuesto porque ahora hay que poner para pagar ese préstamo. Pero si tú te organizas, que no es difícil, y puedes lograr hacer ese fondo de emergencia con algunos $1,000 o tal vez 500, vamos a hablar de $500 que estamos hablando de 30,000 y pico de pesos. Tú puedes con eso hacerlo. Eso tú lo puedes hacer, oye, vendiendo cosas, un ejemplo para hacerlo rápido, vendiendo cosas que tú no usas en tu casa. Todo el mundo siempre buscamos la manera de hacer un dinerito extra fuera del trabajo. Si tú lo haces en 1 o 2 meses rápido, ese fondo de emergencia, y eres disciplinado sabiendo que es para emergencias, porque irse a Juan Dolio no es una emergencia, ¿tú entiendes? Lograr que si se te presenta algo, tú respondes, pero entonces tu presupuesto tú no lo laceras, ¿verdad? No lo afecta porque tú tienes ese fondo. Y sabiendo que tienes que volverlo de nuevo a llevar a su nivel, que tú lo tienes, y tenerlo ahí, para que no te metas en deudas de tarjeta, deuda de... Qué interesante. Entonces eso sería excelente si se pueden, además de nuestro mensaje de la palabra, se puedan llevar esa combinación de lo que es administrar como nos lo pide Dios como cristianos. Y yo voy a aprovechar de ese tema del presupuesto que tú estás mencionando. Tú dijiste algo al inicio que lo voy a volver a recalcar, y es el tema de que en los matrimonios, en las familias, deben de haber una sola cuenta.
eso de cuentas separadas muchas veces también afecta el tema del gasto, porque estamos viendo también ya desde inicio ahí tú estás estableciendo una división que no debería de existir, porque una vez hay un matrimonio, pues ya son uno. Y muchas veces inclusive hay personas que tienen esa cultura, viene de esa cultura, pero cuando venimos a Cristo tenemos que quebrantar todas esas cosas y entender que en Cristo, ¿verdad?, el matrimonio es una sola carne. Entonces, ese punto no quería pasarlo porque parte de que podamos ser buenos administradores es que seamos sinceros el uno con el otro, ¿verdad? Y que nosotros podamos el uno con el otro, pues, ayudarnos y desarrollarnos juntos. Claro. Y que el mejor administrador de los dos sea el que maneje, porque siempre hay uno compulsivo. Es correcto. Siempre hay uno compulsivo. Y hay uno que es el que agarra a uno y dice, no, espérate. Espérate, acuérdate, aguántate. Espérate. Bueno. Vamos a esperar para el mes que viene. Pero, pastor, yo le tengo la pregunta que es, yo diría, la cereza del pastel. Y es la siguiente. ¿El cristiano debe diezmar? Oye, ese es el tema que desde que una persona hasta que no creyente, es un tema que siempre ha sido sensible, el tema del diezmo, ¿verdad? Sí. Mira, en primer lugar hago la aclaración, el diezmo ya no es como en el Antiguo Testamento, que era algo prácticamente, como dice la Reina Valera, indefectiblemente diezmarás. Ya no es así, vivimos en el tiempo de la gracia. De manera que ya ahora el diezmo se vuelve una ofrenda. El diezmo es una ofrenda. Ahora, lo interesante es, y voy a tomar palabras del pastor Miguel Núñez, que hace la anécdota del pastor Charles Swindoll, es que normalmente el que pregunta por el diezmo es porque quiere dar menos del diezmo. O sea, usted no encontrará una persona que te diga, mira, pero es el diezmo, o yo debo de dar el 20. Pero es negociando, que él está, pastor. Está como negociando, lo doy, no lo doy. No, pero entonces un día al pastor Charles Swindoll se le acercó una persona que se congregaba en la iglesia y le dice que si él debía diezmar. Y Swindoll le dice, si tú quieres dar 12. A lo que el hombre se quedó como extrañado. No entiendo. O sea, pero la verdad es que el diezmo es una ofrenda y yo creo que dice mucho de nosotros a la final, de dónde está nuestro corazón a la hora de nosotros querer restringirnos en dar para la obra de Dios y dar para lo que Dios, de lo que Dios nos ha dado. Dice mucho cuando una persona está tratando de limitarse en no darle a Dios, cuando debería de ser al revés, sino de, Señor, dame más para yo poder también seguir ayudando a tu obra y expandiendo tu obra. Ahora, tiene que ser del corazón. Sí. Tú no puedes llevar a una persona a imponerle, ni a manipularla, ni a que esté ofrendando por un tema de que sea algo impuesto. La ofrenda, como dice Corintios, tiene que ser cada uno conforme a lo que siente en su corazón. Eso es un tema que es personal entre la persona y Dios. Ahora, dice mucho de tu corazón tu ofrenda. Dice mucho. Mi padre, el pastor Félix, dice, el diezmo tiene su secreto y tiene su bendición. Y cuando uno es dador, pues está inmediatamente mostrando que el corazón tuyo está en el cielo. Pastor, yo entiendo que nosotros entonces pudiéramos resumir este episodio en que debemos hacer tesoro en el cielo. Yo creo que sí, Víctor, y quiero darte realmente las gracias por esta entrevista de hoy o por esta conversación. Yo no diría entrevista, sino más bien esta conversación que tú y yo hemos tenido del cristiano y el dinero. Y pedirle a todos los oyentes de que verdaderamente podamos pedirle al Señor que nos revele y nos muestre la bendición que es poder poner nuestras finanzas en sus manos.
y que nos haga buen administradores de lo que Él nos ha dado y que podamos juntos expandir el reino. Que Dios me los bendiga y que podamos realmente continuar siendo instrumentos de bendición para cada uno de ustedes. Víctor, y no nos podemos ir en el día de hoy sin decirle algo a los oyentes. Y recuerda que hay vida en la cruz.